Muestra la IPF más pequeñita que hemos conocido. Sí, ¿eh? Hay un letrero de que la ruta 40 está cerrada. Y aquí empiezan los 70 malditos que le llaman, que son 70 kilómetros del terror. Claro. Ahora que lleguemos, no, pues, a malo también. Obviamente no tenemos internet. ¡Hola, bello! La única opción es devolvernos. Es uno de los sitios más importantes de la Patagonia Argentina. Calendales, folletos, revistas, en todos lados se muestra esta postal. No importa que lleguemos tarde, mientras no lleguemos de noche. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Vamos a partir con una tradición ya, que es dejar nuestro registro, nuestro sticker en algún lugar de lo imperdible. Y este es aquí otro imperdible. Sí, el Chaltén es un imperdible. Si todavía no han visto el video, vayan a verlo, el video anterior. Vamos a dejar nuestro sticker aquí. Qué bueno. Ahí quedó nuestro registro. En esta pared, allá atrás queda el Chaltén. Y ahí está mi calesa. Muestra la IPF más pequeñita que hemos conocido. Sí, ¿verdad? Está chiquitita aquí. Pero tenía petróleo. Así que allá queda el Chaltén. Hoy día está nublado. El día que subimos nosotros había tremendo sol. Nos vamos. Hoy nos toca un tramo bastante largo, ya que tenemos que llegar a un lugar que se llama Gobernador Gregory. Gregores. Son como 300, un poco más de 300 kilómetros de aquí a allá, pero nos han dicho que la ruta es un poco complicada, hay harto viento, por eso nos deberíamos demorar más de 6 horas, nos calcula Google Maps. Después de una hora aproximadamente salimos del sector del camino que nos lleva al Chaltén. Nos hemos reincorporado a la ruta 40. Todavía nos quedan más de 4 horas de viaje. El día se despejó, salió el solcito, así que esperamos que el camino esté bueno. Está buena la ruta, hay bastante viento, sí. El solcito está pegando un poco, pero bueno, es parte de... Agradable después de Sí, tantos días mejor. de frío. Yo prefiero manejar así que manejar con lluvia. El viento es incómodo porque tienes que ir firme, pero tranquilo. Está lindo el día para manejar y llegar a nuestra primera parada, que va a ser Gobernador Gregores. Es como una parada de camioneros, es como... No podéis seguir manejando, o sea, son 6 horas que más vais a manejar, tenéis que parar. Vamos a ver qué es lo que hay para nosotros ahí, para descansar. Tuvimos que parar un minuto aquí en Tres Lagos porque el camino dice que hay un letrero de que la ruta 40 está cerrada. Lo que pasa es que aquí empiezan los 70 malditos que le llaman, que son 70 kilómetros del terror. Claro. Llegamos aquí a Tres Lagos y en vez de tomar esta, que es la 40, vamos a hacer este desvío para llegar acá a Gregores igual, pero haciendo como una U. Ahí está el desvío. Ese camino que va hacia la izquierda es la ruta 40 que lleva a los 70 malditos, a los 70 kilómetros malos que son conocidos acá como los 70 malditos. Nosotros seguimos derecho. Vamos a hacer, imagínate que 200 de ripio son mejor que esos 70 que se supone que estaba pavimentado. Imagínense lo malo que es. No pensé que este camino podría pertenecer a nuestra provincia. ¿De dónde sacaste esa tontera que he repetido toda la mañana? En un video. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Ahora que lleguemos, no, pues a malo también. Pero que no tenemos otra opción, ¿qué vamos a hacer? Si no pasamos por aquí, la única opción es devolvernos hasta Río Gallegos y irnos por la costa. Así que no queda más que tomarlo con andina, porque no hay nada alrededor. Y a ver si tenemos la suerte de llegar bien y sin novedades. No importa que lleguemos
mientras no lleguemos de noche. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it. Van a ser las 3:30 de la tarde. El paisaje no ha cambiado. Las pampas, obviamente no tenemos internet. Piedra y más piedra. Tampoco tenemos señal de teléfono. Así que un súper consejo, si van a hacer estos caminos así medio perdidos, recuerden descargar el mapa de Google Maps antes, que es gratis, y así pueden ir mirando en la ruta donde van, aunque no tengan conexión. ¿Cómo está el camino? Malo, pero con paciencia, siempre cuidando la cangrejita. Y hay que traerse, insisto, el neumático de repuesto. La gata, todo, tenéis que andar aquí, no pueden andar hacia la suerte de la olla. Aquí... Hay algunas partes con barro y otras con tierra. Sí, no, aquí pincháis y no tenéis un repuesto, hay que vivir en el mundo el dolor por muchos días. Te va a costar un par de días yo creo salir de aquí. Porque de aquí a que pase alguien, llevar la rueda, que te pase alguien para traer la rueda, va a estar complicado. Así que lo mejor es estar preparado. What you gotta do to get a little baby. You look amazing. Hola, bello. Hola. Paramos un segundito a grabar el armadillo ese que encontramos ahí a la orilla del camino. Y ahí nos dimos cuenta de que hay un viento Saca la puerta. del terror. Lo bueno es que el viento viene a favor, o sea, como que nos viene empujando. Sí, casi saca la puerta. Mira que empieza de pavimento, mira. Ah, pavimento. I'm in the backseat. Miren, empezó el pavimento. Qué felicidad. ¿Ves? No suena nada. Tengo una capa de tierra en la cara. Se llenó la camioneta de tierra. Yo venía tan estresado, tan aquí, todavía tengo esto calambrado, pero como tengo ahí marcado, tan así. El camino horrible y de repente... Ojalá que siga así ahora hasta el final, hasta donde vamos, porque no sé cuántos kilómetros más, casi 200, no sé cuántos, mucho Nos falta. Pero, por lo menos, hay cemento. Hay un trozo aquí que arregló bastante. Salimos de una y nos metimos en otra. Cambiamos los hoyos por un viento, pero fuertísimo, se nos mueve entera la camioneta. Cuando se hablan de los vientos de la Patagonia es porque la fuerza que tiene el viento es impresionante. Tú estás ahí, mira, con dos manos. Es que me tira para allá. Vengo cuarta ahí en 70, es como que si vinieran en una subida, en una pendiente. Eso que nos estaba pegando de lado, ahora nos está pegando así como un poquito más de... Diagonal. Más de refilón. Sí. I'm in the backseat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Después de 6 horas y media hemos llegado a Gobernador Gregores. Vamos a cargar petróleo al tiro. Estuvo duro el camino. Primero los hoyos y después el viento. Pero bueno, llegamos. Ahora vamos a ver qué hay aquí donde nos quedamos. Hay unos viajeros ahí, hay como una gran jefa. De Tandil al Mundo se llama. Familia Viajera. Hay una Iveco al lado. Vamos a ver si quedamos por aquí. Buen día, buen día. Anoche dormimos aquí en la IPF, en Comunidad Viajera. Les voy a mostrar todos estos viajeros argentinos que están viajando igual que nosotros. Ahí está la cangrejita. Ese que está ahí también es un camión viajero. Y allá hay otros más.
así que últimamente siempre dormimos acompañados. Ya estamos listos, tomamos desayuno y vamos a subir por la ruta 40 hasta Baja Caracoles, tal Baja vez. Caracoles, sí. O Perito Moreno, todo depende de cómo esté el camino. Sí, porque hay un punto ahí para ver, un punto de interés que se llama la Cueva de las Manos. Que es como hay, ¿cómo se llama? Jeroglíficos. Estamos hablando con los vecinos, vamos recopilando información para ver lo que hacemos más arriba. Sí, pues parece que hay varios viajeros que van en la misma dirección, así que vamos a ver, porque en la ruta que hicimos recién, que les mostramos, que les acabamos de mostrar, la 288, unos viajeros que estaban aquí anoche que se fueron, rompieron 2 neumáticos y quedaron en pana. Sí, que rompieron el motor. Así que nosotros tuvimos suerte. A pesar de que el camino estaba malo, no tuvimos ningún inconveniente. Sí. Así que nada, pues son las 9:30, casi las 10 de la mañana. Nos demoramos un poco en tomar desayuno, en levantarnos, porque teníamos muy cansados, por eso las ojeras. Pero nada, volvemos a la ruta, vamos a seguir subiendo por la 40 y vamos a ver qué nos encontramos. Hay una ciudad al norte que se llama Perito Moreno, que está más o menos a la altura de Chile Chico, por el lado de Chile, y no, el glaciar no está ahí, eso está un montón de kilómetros al norte del glaciar, pero la ciudad se llama así, Perito Moreno. Y de aquí hasta allá son aproximadamente 355 kilómetros y nos deberíamos demorar como 5 horas en llegar por la ruta 40. Si el viento lo permite. Hay un viento súper fuerte y ahí a mitad más o menos de camino es donde está la Cueva de las Manos, que es el lugar que esperamos poder pasar a conocer. Si el camino lo permite, porque ahí recopilando información siempre uno se acerca a los compañeros viajeros y recopilando información nos dijeron que por las lluvias y todo hay que averiguar primero en qué condiciones está el camino ahí con los locales para ver si podemos ir o no podemos ir. Para ir a la Cueva de las Manos hay que tomar como un desvío de la ruta 40, son aproximadamente 45 kilómetros y ese camino debería estar en malas condiciones por el clima, por las lluvias que han habido hace poco. Así que bueno, vamos a ir averiguando, al momento de llegar allá vamos a averiguar cómo estamos, cómo nos va, si es que podemos hacerlo. Hay varios tramos que no están pavimentados, que están con camino de ripio, y hay varios lugares dentro de los sectores pavimentados que tienen hoyos bastante grandes, así que vamos despacito. Vamos detrás de 3 camioneros chilenos. Ahí va la chela, la Austral Patagonia, se la estamos mandando de aquí, de la Patagonia para allá, se las tomen ustedes la isla. Los camioneros igual nos han salvado en este camino, en esta parte de la ruta, porque nos van señalizando dónde están los hoyos. Sí, porque siempre hay algo, o es tierra con hoyo, o es cemento plano, liso, pero mucho viento, pero del terror, ya que mover la camioneta vaya así tenso. Y cada ciertos tramos como que se va acabando el pavimento, y vuelve la tierra y después de nuevo pavimento, entonces ahí igual hay que desviarse un poquito, así que han sido ellos de gran ayuda para nosotros que no conocemos la ruta. Claro. Ahora teníamos nosotros, yo en mis registros tenía como tramos difíciles el Queulat, la cuesta del Queulat, ese es un tramo difícil. También tenía el tramo desde Cerro Castillo hasta Puerto Río Tranquilo. Pero a esta parte de aquí también entró en los registros de mi mente ahora desde el Calafate o desde el Chaltén hasta donde vamos ahora, que sería Perito Moreno probablemente, la ciudad de Perito Moreno, no el glaciar, que vamos subiendo. Do what you gotta do to get a little Legos and Cheetos. Part of the fly. It's Wingardium Leviosa. What you gotta do to get a little. What you gotta do to get a little love. Salimos del camino pavimentado de la ruta 40 para ir a la Cueva de las Manos, que es un camino de ripio. Se supone que son 45 kilómetros hasta allá. Vamos a ver cómo está el camino y si no, nos vamos a devolver. Vamos a ver. ¿Algo que decir? yo no seguiría pero como la camioneta. Parece que vamos a... ¿Viste que hay como un caminito para abajo? Sí. Ya llegamos. Sí, Hay un poco de viento. Parece que llegamos, dice bienvenido al cañadón del río Pinturas. Cueva de las Manos, Patrimonio Cultural de la Humanidad y Monumento Histórico Nacional. Hay que protegerlo.
en beneficio de las futuras generaciones. Vamos a ver cómo está la bajada. Mira qué lindo. Sí, aquí está horrible. Pero ya llegamos. Estamos aquí para de sufrir. Estamos llegando y de allá arriba vimos una combi y parece que no hay uno, sino que dos viajeros. Para que vean que llegamos siempre a todos lados. Miren, Con un gordo. miren esta belleza, por favor. Qué linda, qué belleza. Hermosa. Hermosa. Dice aquí que la Cueva de las Manos es uno de los sitios más importantes del arte rupestre de la Patagonia Argentina por sus valoraciones excepcionales. Es monumento histórico nacional y patrimonio mundial cultural. Desde 1999. Bueno, ya nos registramos, el valor de la entrada es de 2.000 pesos argentinos por persona y solamente se puede hacer con visita guiada. Así que vamos a esperar un ratito, como 10-15 minutos, para hacer la visita con el guía. Se supone que el recorrido dura como una hora y media aproximadamente. Son los farallones, son paredes rocosas, compuestas de roca ignimbrita, una roca de carácter volcánico. Según la UNESCO, la Cueva de las Manos del río Pinturas alberga un conjunto excepcional de arte rupestre ejecutado entre los años 13.000 y 9.500 a.C., donde los cazadores y recolectores de la Patagonia estampaban las huellas de sus manos. Está como a 600 metros de la entrada la cueva, según nos explicó la guía. La cual tiene una profundidad de 25 metros, al fondo prevalece rastro de hollín de los fogones que encendían. Este fue el primer sitio en el que se excavó en el año 73. El primer hombre en estudiarlo fue Carlos Gradín. Este es nuestro primer sector de pintura y en él vamos a poder encontrar algunas de las más antiguas que tienen aproximadamente 9.300 años. No todas las pinturas en este sector tienen la misma antigüedad, sino que hay una superposición, lo que implica que a lo largo del tiempo ellos iban y volvían nuevamente a pintar. Este primer grupo llega a la zona hace 10.000 años, cuando estábamos saliendo del último periodo de glaciación y el deshielo posibilitó la ocupación de estos espacios. Eran nómades que se dedicaban a cazar y a recolectar, pero principalmente se movían por la meseta y por el cañadón siguiendo el estilo de vida del guanaco. Era su principal sustento, así que llegaban a esta zona siguiéndolo y se iban también siguiéndolo. Vendales, folletos, revistas, en todos lados se muestra esta postal. Y la razón es la concentración de manos que encontramos, además de la buena conservación. Vamos a notar que las manos están bien pigmentadas. Esto es una escena de cacería que transcurre en el cañadón, el cual era el mejor lugar para cazar. Hábilmente usan estos relieves para simbolizar estas escenas. El mejor lugar para cazar era el valle que se ve allá. Desde arriba los traían hacia el río, los encerraban y no tenían escapatoria, entonces los cazaban. Desde sus viajes traían consigo rocas que contenían óxidos. Estos óxidos eran retirados, limados con herramientas líticas, entonces las raspaban y mezclaban todo esto con fluidos para hacer una mezcla, una pasta, ¿no? Entonces ponían agua, grasa, sangre animal y también un ingrediente muy especial o muy importante fue el yeso. El yeso ayudó a la conservación de las pinturas. Ponían la pintura en la boca, a través de huesos huecos soplaban, ponían su mano con un stencil. De esta forma obtenían como un aerógrafo y dejaban su huella junto a la huella de sus familiares, ciudades, iniciales, hay manos falsas también. Este era su lienzo, era su forma de comunicar. Estábamos mirando aquí y estábamos leyendo también y dice que en este sector hay guanaco, chinchilla, puma, ñandú, Zorro colorado, zorro gris, el ñandú es ñandú petizo y la chinchilla es la grandota, chinchillona dijo. y el matuasto, que es como un lagarto. Como un lagarto, sí. Una cosa es que se encuentren en la zona y otra cosa es que podamos grabarlas. Sobre todo el huemul. Imagínate, tendríamos que transformarnos en National Geographic. Ya gustó. Claro. Michael, pues era del... Ese era del mar.
para poder tener. Es difícil porque, por ejemplo, aquí andan volando algunos cóndores, pero no los podemos grabar porque se ven así, chiquititos. Y contra el sol y todo es imposible. Pero si quieren venir a apreciarlos, a observarlos con sus propios ojos, es un recorrido que vale la pena. Si andan por acá y no le tienen mucho cariño al auto, sí, porque el camino está pero normal. gracias a la donación que hizo la fundación de Douglas Tompkins, hay control, hay guía, el lugar está todo delimitado para que la gente no se acerque, no raye, no saque nada, no se lleve nada y así poder conservarlo. Me gustó el lugar, estaba bonito. Uno siempre como que trata de extrapolar las cosas y ver que te cuentan de que eran nómades, que viajaban, pasaban por aquí y usaban los recursos que tenían para estampar sus huellas, sus manos, o su experiencia con animales y todo. Nosotros también somos nómades, pasamos por aquí un par de miles de años después con cámaras y también tratamos de grabar y dejar nuestra experiencia y contarle al mundo de qué se trata. Hemos llegado a Perito Moreno, son las 8 de la tarde y hemos llegado a la ciudad de Perito Moreno. Recuerden, 11 horas viajando. No confundir el glaciar Perito Moreno con la ciudad Perito Moreno porque están muy lejos y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y No, hombre, no tienen una relación. sí. No. Vamos a buscar dónde nos vamos a quedar esta noche, vamos a buscar un lugar donde comer porque no vamos a cocinar, vamos a comer algo rico por aquí y ya después les seguimos contando cómo va a continuar esta aventura. Estuvo duro el día, 11 horas manejando y hicimos 90 kilómetros, un camino del terror para ir a ver las manos pintadas en las piedras de gente que andaba como nosotros, nómades dejando su legado. Estuvo duro, pero ¿qué venimos? Ya estamos aquí. Sí. Resulta que hemos tomado una decisión muy importante. Vamos a modificar la ruta que teníamos planeada. Se supone que hoy íbamos a seguir subiendo por la ruta 40 hacia Esquel, pero hubo un cambio de planes. Esa es la gracia de andar con tiempo y poder decir, ¿sabéis qué? Todo lo que veníamos pensando hacer hace tanto rato, anoche después de comer dijimos ya como que mucho frío, están lindas las montañas, después viene el invierno que vamos a pasar allá en Pucón y va a haber harta nieve, va a haber harto hielo, va a haber harto frío, entonces ¿por qué no acumulamos un poco de energía de playa, de arena? Y como hay una semanita de buen clima y playita, allá donde está mi compadre. Tenemos unos amigos que viven en Puerto Madryn y dentro del plan siempre estuvo ir a visitarlos, Sí. pero más adelante. El punto es que el clima está maravilloso allá, hay sol, hay más de 20 grados y cuando nos contaron dijimos necesitamos un poquito de playa, de sol. Energía del océano Atlántico. Aparte, para los que no saben por qué la cangreja se llama la cangreja se llama así porque le encanta llegar a la playa. A Su las objetivo orillas. de vida es llegar a la orilla de la playa. Entonces también necesitamos que la cangreja llegue ahí a tomar un poquito, Una cangreja un de poquito orilla. sol. De aguas someras, Sí. sea de lagos, ríos o mar. Siempre tiene que ser orilla, agüita somera, agüita tranquila, en lo posible. Y no tan helada, como para que nosotros podamos meter las patitas. Hemos amanecido aquí en la IPF, dormimos bien, no tuvimos ningún problema, todo tranquilo. Sí, la IPF salva. Siempre salva. Siempre. Vaya a la segura, siempre tenéis wifi, tenéis donde comer, podéis cargar petróleo y además tenéis agua caliente donde ducharte. Así que nos vamos a duchar y nos vamos a la playa. Nos vamos a la playita.